Saludos, saludos y más saludos. Reciban nuestros cordiales saludos y esperamos que como nosotros, ustedes estén mejor que bien. Sed bienvenidos a Betón, vuestro canal de YouTube donde pueden disfrutar en total plenitud de nuestra literatura. La literatura de Guinea Ecuatorial, el único país africano que tiene el español como lengua oficial. Avisarles que esta entrevista está en formato podcast, lo que significa que no es necesario que estén atentos a la pantalla, basta con escucharnos y si quieren pueden dedicarse a hacer otras cosas, las que gusten gente, vamos, hagan otras cosas. Dicho esto, pasamos a presentar y a entrevistar a nuestra invitada de hoy. Antes de continuar, vamos a aclarar. Adelaida, aunque no es ecuatoguineana de sangre, lo es por elección. Está en el programa de hoy por haber estudiado y contribuido al progreso de nuestra literatura. O sea, le ha dado un plus. Hola Adelaida, Adelaida Caballero, ¿cómo se encuentra? Esperamos que mejor que bien, como nosotros, claro. Antes de iniciar de lleno con la entrevista, queríamos saber, ¿qué tal con su exposición en la India? Tenemos noticias, informes que fue sobre un aspecto de Guinea Ecuatorial, o sea, de nosotros. Y dicha exposición ha llegado a ocasionar todo tipo de reacciones, desde las que te apoyan hasta las críticas subidas de tono. Si gustas, por favor, usted misma aclare de qué trató en su exposición. Buenas tardes, Manuel, a todo el equipo de Betón y a la gente que nos está escuchando. Es un gusto estar aquí y poder charlar con vosotros sobre estos temas tan interesantes como lo es la literatura de Guinea Ecuatorial. Sí, así es. Hace una semana exactamente que estuve en la India, en el noreste de la India para ser más exactos, en una región que se llama Meghalaya. Es una región hermosa donde hay tres grupos étnicos y los tres grupos son matrilineales. Son tres de los pocos grupos que quedan en el mundo que tienen este tipo de organización social. Y ha sido una experiencia maravillosa estar allá. El motivo de mi visita a la India fue, me invitaron a hacer una presentación dentro de una conferencia sobre violencia cotidiana, ¿vale? Violencia cotidiana en relación con el Estado retradicionalizado en el África Central. Y como mi campo es Guinea, pues obviamente hablé de Guinea, aunque también hablé un poco de tradiciones y prácticas ocultistas que han llegado a Guinea desde Gabón y desde Camerún y desde Congo, como es el caso, por ejemplo, de la religión Buti. Y no hablé directamente del Kong, el Kong en Camerún, pero viene implícito, ¿no? en este grupo de prácticas ocultistas que han llegado desde estos otros sitios a Guinea, se han empalmado con tradiciones locales, como es el caso de la brujería Fang, y hablé sobre estas cosas, ¿no? La violencia cotidiana que se vive en Guinea en relación con las prácticas ocultistas, y más específicamente el caso de la antropofagia y de los crímenes rituales con fines pues de acceso al poder de cualquier tipo, aunque más específicamente el poder del Estado, ¿no? Que para subir un cargo en la administración pública, uno tiene que hacer ciertas cosas, el tema de los lazos de sangre, las ofrendas, los sacrificios, etc. Eso fue un poco de lo que hablé. Me gustaría puntualizar que hablé de estas cosas no solamente porque tengo 10 años estudiándolas, sino porque es un tema que también es muy relevante en la India. El Estado en la India ahora mismo está atravesando su propio proceso de retradicionalización. Hay una mayoría étnica en el poder y hay muchísimo nacionalismo étnico.
dentro de este discurso de la etnicidad y la autenticidad étnica en la India, también hay prácticas de brujería que tienen ciertos elementos de antropofagia y que tienen el potencial de convertirse a la larga en este tipo de formas de violencia rutinaria que ahora mismo estamos viendo en Guinea, ¿vale? Entonces, mi exposición en la India sobre el caso guineano tenía también esta función de mostrar a la gente cuáles son las consecuencias de la retradicionalización del Estado. Con retradicionalización me refiero a estos procesos mediante los cuales las instituciones del Estado, que tendrían que permanecer laicas y no etnificadas, no solamente se etnifican, sino que adquieren, por la cuestión del poder, dimensiones que en el caso de Guinea tienen que ver con el tema de la brujería como método de ascenso al poder. Entonces, este fue el tema de mi presentación. Hablé, pero el énfasis, ¿vale? El énfasis fue en la brujería Fang, porque el estado en Guinea es un estado etnificado Fang. Y es un estado Fang no solamente porque el grupo Fang es mayoritario, por mucho, sino porque los dos presidentes que Guinea ha conocido después de la independencia han sido hombres Fang. Y no solamente hombres Fang, sino hombres Fang que se sabe buenamente, como decimos en Guinea, que son entusiastas del ocultismo, que han estado involucrados en prácticas ocultistas de una manera o de otra, ya sea con marabúes, con brujos, etc. Entonces, parte del background o parte del contexto que he tenido que dar durante la presentación ha sido a manera de recuento sobre el pensamiento tradicional Fang en cuanto a las creencias en la brujería. El tema del Levu, por ejemplo. El Levu, el mito del Levu, esto que es un animalito que vive en el vientre, que se alimenta de sangre y de carne humana, y que es el núcleo de poder del brujo, como dice el antropólogo Joaquín Baranchama. Por lo tanto, para que el brujo mantenga su poder, pues tiene que alimentarse de sangre y de carne humana. O bueno, tiene que alimentar a su Evu con sangre y carne humana. Entonces, he hablado de estas cosas con énfasis en el grupo Fang y las creencias Fang en la brujería. Y esto ha despertado reacciones muy fuertes en Guinea. He estado recibiendo mensajes de todo tipo. Muchos de los mensajes son de agradecimiento por el coraje, por hablar de estas cosas, pero otros mensajes son de señores, y digo señores porque ni una sola mujer me ha escrito ofendida de ninguna manera sobre esto. Han sido señores que sugieren que mi presentación ha sido muy sesgada, porque solamente estoy hablando de las cosas malas de la cultura Fang, que estoy hablando mal de los Fang, que estoy manchando el nombre del país y de la etnia, en fin, ¿no? Todas estas quejas y estas figuras que todos conocemos del hablar mal de y de manchar la imagen de, que para mí, por lo que he vivido en Guinea durante los últimos 10 años, pues son fórmulas que la gente repite a manera de autocontrol y autorrepresión. Y control mutuo y represión mutua. O sea que cuando alguien dice que estás hablando mal de, o que estás manchando la imagen de, lo que están haciendo realmente es decirte que te calles. Y así es como opera mucho de la represión en Guinea. Entonces trato de no hacer caso a estas cosas, pero por lo que sea, ¿no? Solamente me gustaría aclarar que el énfasis que he hecho durante la presentación en el tema de la brujería en la etnia Fang tiene que ver con el hecho de que el Estado guineano es un Estado etnificado Fang porque ha tenido 2 presidentes Fang y el grupo Fang es la etnia mayoritaria. El énfasis en la brujería se da porque estoy hablando de cosas de violencia, y violencia muy actual que estamos viviendo ahora con el tema de los niños que aparecen, primero desaparecen y después aparecen mutilados, ¿sí? Que le faltan los ojos, le falta la lengua, le faltan los genitales. Esas son cosas que todos sabemos, no son cosas que me he inventado y no son cosas que permanezcan calladas porque todo el mundo está hablando de esto.
Y es normal. Lo anormal sería que todo el mundo se callara, ¿no? Ante este tipo de crímenes y de injusticias. Entonces, eso es lo que quiero puntualizar, que el énfasis en el grupo Fang ha sido porque el Estado guineano es un Estado etnificado Fang por sus dos presidentes Fang, y el énfasis en la brujería no es por hablar mal, sino que ahí es donde están inscritas todas estas nuevas formas de violencia. Más allá de eso, quiero agradecer a la gente que me ha estado apoyando, gente que me ha dado las gracias por el coraje, por hablar de estas cosas. La verdad es que a mí me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamamiento a las autoridades a que hagan su trabajo. Porque si no queremos hablar de estas cosas, entonces tendríamos que hacer lo posible para que estas cosas no sucedieran. Y si siguen sucediendo, es por algo. Entonces, llamamiento a las autoridades a hacer su trabajo, y todos juntos, ¿no? Trabajando, ahora sí que por una Guinea mejor. Muchas gracias, Adelaida, muchas gracias. En la misma línea, subrayamos que Adelaida no ha denigrado en ningún momento a la cultura Fang, ni ha sido su intención. Ella estaba hablando de un aspecto de la cultura Fang, la brujería. Y bien sabemos que todas las tribus de Guinea Ecuatorial tienen esos rituales. No hay por qué cabrearse si una persona lo expone después de haber investigado. Después de toda esta aclaración, pasamos a la primera pregunta. ¿Lista? Mira, yo ya te conozco, ¿vale? Yo ya te conozco. Pero para los que no te conocen, ¿quién es Adelaida Caballero? ¿Y qué hace Adelaida Caballero? ¿Qué, Manuel? ¿Qué pregunta? A ver, ¿quién soy? ¿Quién es Adelaida Caballero? Una presentación general, quién soy y qué hago para que la gente pueda poner en contexto lo que digo. Creo que tendría que empezar por aclarar que soy mexicana de nacimiento. Nací en México en 1986, en la región del norte, en la ciudad de Monterrey, de padres mexicanos. A los 21 años migré a Suecia, que es donde vivo actualmente. O sea que soy migrante, latina en Europa. En México estudié lengua y literatura porque desde muy pequeña me interesaron las letras. Publiqué mi primer libro de poemas cuando tenía 14 años. Y siempre me ha gustado escribir, ¿no? Entonces, en México estudié lengua y literatura. Cuando migré a Suecia, mi interés en la literatura cambió un poco. Me fui más hacia los estudios culturales. Y aquí en Suecia estudié antropología cultural. El grado de licenciatura, la maestría y el doctorado. Defendí mi tesis doctoral en abril de este año. Y mi campo de investigación es Guinea Ecuatorial desde 2013. Desde 2013. Y que fue cuando empecé a hacer mis estudios de maestría, ¿no? Mi tesis de maestría también la escribí sobre Guinea, procesos de formación del yo y la identidad nacional en el contexto del boom del petróleo antes de la crisis económica del 2015. Entonces, tengo muchos años de relación con Guinea Ecuatorial, amo a Guinea Ecuatorial, me considero guineana por elección, ¿vale? Mexicana por nacimiento, sueca por destino y guineana por elección. Y soy una entusiasta de la literatura guineana. He tenido el privilegio de trabajar de cerca con jóvenes escritores guineanos a través del proyecto Habitación 323, que he coordinado desde 2018. Dentro del grupo, el colectivo del LPC y Bocamanja. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí en todos los aspectos. Haber tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes escritores guineanos y dar talleres y editarlos también. Entonces, esa soy yo. Soy poeta, soy antropóloga y de cierta manera también soy pues promotora cultural, por decir así un poco, en temas de literatura. Has resumido tanto nuestra entrevista que nos estamos preguntando si deberíamos seguir o dejarlo a seguir, porque todo ya está claro. Pero bueno, vamos a seguir. Dinos,
¿Cuál es tu opinión sobre la literatura de Guinea Ecuatorial? Es un tema enorme y muy complejo porque abarca muchísimas capas, ¿no? Que están directamente relacionadas con la historia de Guinea Ecuatorial. Desde Leoncio Evita y Raquel Ilombe, pasando por toda esta generación, ¿no? de la triste memoria de una Tondongo hasta, bueno, la generación esta de Melibea y ahora los más chavales, los que ahora están en sus 20s, así. Es un tema muy grande. A mí personalmente me parece una literatura muy rica porque para bien o para mal, ha sido una literatura relativamente endogámica. O sea que, dada la historia de Guinea, y particularmente la historia temprana de Guinea, temprana ya dentro del colonialismo español de principios del siglo XX, ha sido una literatura que ha permanecido o se ha desarrollado de manera muy aislada. Por ejemplo, en relación tanto con España como con América Latina. En América Latina, en los 20s, 30s, 40s, ya la literatura está cambiando, ya va pasando del realismo mágico de finales del siglo XIX a otro tipo de realismo, otras cosas, de la mano de las revoluciones sociales y más tarde, ¿no?, que se consolida con los movimientos estudiantiles. Pero en Guinea, durante estos periodos, la literatura se desarrolla de manera relativamente aislada, así, de plano, lo voy a decir, aislada. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, o elementos positivos y elementos negativos, efectos. Dentro de lo bueno está que mantiene una originalidad y una frescura que quizá no hubiera tenido si se hubiera desarrollado en contacto más directo con las literaturas de América Latina. Pero uno de los aspectos negativos, y es algo en lo que voy a profundizar ahora mismo, es que también sigue arrastrando los lastres de la literatura clásica española de todos los siglos. Lo que quiero decir con respecto a esto y en relación con la literatura contemporánea, o sea, la que escriben los jóvenes, es que cuando yo llego a Guinea en 2014 y tengo mis primeros contactos con escritores jóvenes guineanos, me encuentro con que siguen escribiendo en formas tradicionales como el soneto. Siguen estando obsesionados con la rima y con el conteo de sílabas. Y esto para mí fue un choque muy fuerte, porque yo vengo de América Latina, donde la tradición literaria tiene, tiene por lo menos 2 siglos de estarse desarrollando más allá de los preceptos o de los cánones españoles tradicionales. Entonces, Guinea Ecuatorial, la literatura de Guinea Ecuatorial que yo encuentro en 2013, 2014, todavía estaba como en una cápsula del tiempo. Y parte de esto tiene mucho que ver con el sistema educativo en Guinea. El hecho de que la literatura en Guinea sigue abordando a Garcilaso, a Quevedo, a Góngora, y y es lo que los chavales aprenden como modelo ideal literario. Entonces no es de sorprenderse que los imaginarios, sobre todo en poesía, y los determinantes de la forma son estos formatos clásicos españoles que, bueno, en mi opinión personal, representan una especie de lastre para el desarrollo de los contenidos. Yo me enfoco en contenidos y en las experiencias que se capturan a través de las imágenes poéticas, o a través de una prosa rica, florida, ¿no? La cuestión de la intersubjetividad en la literatura es algo en lo que yo me enfoco muchísimo y que al llegar a Guinea en 2013-2014 no encontré en lo absoluto, porque todo el mundo estaba obsesionado con la forma, con el número de sílabas y con las rimas. Entonces, durante los años que he estado trabajando con escritores jóvenes guineanos,
He visto una evolución muy positiva también con el uso de tecnologías, el internet y redes sociales y tal. Los chavales ahora están mucho más expuestos a influencias externas y dentro de esas influencias también vienen las influencias literarias. Yo creo que este contacto y porque sabes, no es una cuestión pasiva, no es que el escritor guineano esté ahí y se esté dejando influenciar por cosas externas, no, siempre es un diálogo. El exterior influencia a Guinea y Guinea influencia al exterior. Entonces, los chavales al estar expuestos a estas cosas están estableciendo colaboraciones, están participando en proyectos fuera de Guinea y esto está resultando en que el estilo de la literatura guineana actual también está enriqueciéndose y eso me parece algo extremadamente positivo. ¿Qué te ha gustado de nuestra literatura? Una cosa que me encanta de la literatura guineana es su frescura. Tiene mucha originalidad, vale, yo no sé si lo leo de esta manera porque soy antropóloga también, pero la literatura guineana tiene esta dimensión identitaria muy fuerte, muy prominente, y se manifiesta de muchas formas, ¿no? Desde el uso de conceptos o de palabras en lenguas autóctonas para referirse a cosas que pues son realmente intraducibles, hasta hablar o retratar situaciones que a la gente de fuera podrían parecerle muy bizarras, pero que realmente son cuestiones de la vida cotidiana en un país como Guinea. Y aquí, cuando digo un país como Guinea, me refiero a un país que es muy particular por su identidad hispana en un contexto africano, pero también por las realidades sociales y políticas que, bueno, todos conocemos. Situaciones que pueden parecer absurdas, pero al mismo tiempo tienen sentido completamente cuando uno entiende de qué va la realidad cotidiana en Guinea. Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo y creo que esa es una gran contribución que Guinea puede hacer a la literatura universal. Esas particularidades culturales, por un lado. Y algo que yo creo que podría mejorar es la profesionalización de los escritores. Porque una cosa que he encontrado, sobre todo en las generaciones más recientes, ¿vale? Los que ahora tienen, no sé, menos de 40 años, es que están muy concentrados en producir. Quieren escribir, 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 y así como escriben, esperan publicar. Y yo creo que esto es una mala idea, porque no dan tiempo a que el texto madure. Y no es que el texto vaya a madurar por sí mismo, ¿no? Dejándolo en un cajón, no. El texto madura cuando madura también la relación que el escritor establece con el texto. Entonces, no basta solamente con ser un escritor talentoso y sentarte a redactar una cosa y ya está. No, el texto requiere trabajo. El texto tiene que pulirse. Cada lectura que un autor hace de un texto, dejando, no sé, un intervalo de tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, resulta en una lectura nueva del texto. Y cada lectura nueva que el autor hace de su propio texto le presenta oportunidades para mejorar ese texto, porque lo ve con nuevos ojos, con ojos frescos. Entonces, yo creo que esto es una parte muy importante de la profesionalización que hace mucha falta entre los escritores en Guinea, que es no obsesionarse con publicar y publicar de manera improvisada, rápida y a volumen, sino que tienen que tener una relación más seria, más formal con su propia producción, porque también estableciendo esa cercanía con su propio trabajo, al trabajar activamente por esta profesionalización, los escritores guineanos dejarían de ser tan dependientes en correctores y en editores y en talleristas. Porque ahora mismo, en mi experiencia, lo que yo he visto es que los escritores guineanos, en su afán por producir, después le dejan la tarea difícil de corregir y trabajar tanto a talleristas como a editores como a correctores.
Y no tendría por qué ser así. El riesgo que se corre cuando uno hace eso, cuando uno depende demasiado en estos otros profesionales, es que esos otros profesionales terminan reescribiendo la obra. Y es un problema. Entonces, esa es una de las cosas que yo considero que habría que cambiar. La profesionalización de los escritores en Guinea. Ser más prudentes, establecer relaciones más cercanas con sus propios textos, aprender a trabajarlos de manera más independiente y dejarlos que maduren con lecturas y relecturas, siempre enfocados en lo que ellos saben que quieren desarrollar dentro de un libro como una propuesta. Claro que esto también implica cambiar la visión que se tiene de la producción literaria propia, porque ya no nada más se trata de escribir y publicar, sino que se trata de escribir como si se estuviera empezando un proyecto que tiene cierta, una idea detrás, un objetivo, qué es lo que quiero decir, qué es lo que me interesa, qué quiero que digan mis personajes, a qué público estoy apelando, de qué manera. Hay un montón de cosas que uno tiene que pensar y que nos convendría pensar de manera más activa y más autocrítica a la hora de escribir para después reducir el trabajo posterior, que es el de la corrección y la edición y tal. Entonces sí, eso es lo que tendríamos que mejorar, la profesionalización de los escritores. Vale. ¿Qué es lo que llamó tu atención? ¿Qué es lo que despertó ese deseo de saber de nuestra literatura? Más que estudiar la literatura guineana, yo creo que ha sido una especie de hermanamiento impulsor, porque yo llego a Guinea como antropóloga. O sea, yo en Guinea, mi trabajo en Guinea ha sido la investigación académica. He impartido clases en la UNGE, por ejemplo, he sido cotutora de trabajos de fin de grado para chavales en la UNGE y tal. Entonces, mi presencia en Guinea siempre ha sido en otro campo. No he estudiado la literatura guineana como tal, pero sí que me he involucrado en el artivismo, por ejemplo, con las redes de Bocamanja y de Locos por Cultura, y más específicamente como coordinadora de Habitación 323. Entonces, lo que me llevó a involucrarme activamente en tratar de darle tanto proyección como contribuir al desarrollo de una literatura guineana joven fue, por un lado, mi propia experiencia como escritora joven mexicana, porque, como sabes, ya he mencionado, empecé a escribir y a publicar desde muy pequeña. Y por otro lado, también el hecho de que es una literatura con muchísimo potencial y que tiene muchísimo que aportar, como ya dije, a la literatura universal. Es esto. Por un lado es mi amor por Guinea y por otro lado es porque soy perfectamente consciente de la fuerza y la potencia que tiene la voz literaria guineana actual, siempre y cuando se trabaje pues de manera constante y coherente. Hay un problema ahí también que me gustaría mencionar, que es el tema del postureo. Esto se da en todos los niveles, no es una cosa exclusiva de los chavales y representa un lastre para el desarrollo de una literatura nacional joven, porque tú sabes que en Guinea es muy difícil hacerse de capitales. Y capitales no me refiero solamente a capital económico, sino a capital social, capital moral, capital simbólico, cualquier tipo de capital. Es difícil porque hay un monopolio de capitales, ¿no? Unos pocos tienen todo el capital económico, otros pocos tienen todo el capital moral, otros así. Y los jóvenes normalmente viven, es mi percepción, los jóvenes viven en un estado de desposesión permanente y tienen que inventarse activamente otro tipo de capitales. Y en Guinea, como en otras sociedades poscoloniales, la imagen o la figura del intelectual es una figura que tiene mucho estatus. También es una figura un poco ambigua por la historia, ¿no? En Guinea, que la palabra intelectual ha sido
se le han dado muchas connotaciones negativas, en plan, es un sirviente de Occidente, es un traidor a la negritud, etcétera, etcétera. Pero más allá de esos discursos anticuados y antagonistas, la figura del intelectual, la figura del escritor, es una figura que tiene mucho estatus y es una figura potencialmente emancipadora. Entonces yo he visto que los chavales buscan hacerse buscan recrear o personificar la imagen del escritor, del intelectual, para poder aspirar a ese tipo de capitales y a ese tipo de estatus en una sociedad que normalmente pues les cierra las puertas para muchas cosas. Todo el mundo sabe que en Guinea, si no tienes a alguien delante, pues es difícil conseguir un empleo. Entonces, esta identificación de la figura del intelectual o la figura del escritor como una figura de estatus a la que puedes aspirar para hacerte de cierto capital simbólico, social, da como resultado el hecho de que haya muchísimo postureo, muchísimo. O sea, que la gente esté más preocupada por hacer el performance del intelectual y del escritor que realmente por cultivarse, por escribir, por profesionalizarse. Esto es un lastre para el desarrollo de una literatura nacional. Pero yo creo que siendo conscientes de esto y hablando activamente de estas cosas, es posible contrarrestarlas y poder seguir trabajando por el desarrollo de una literatura nacional. Y ahora, ¿qué es lo que tiene nuestra literatura que la hace diferente a otras, que la hace especial, la hace particular? Buah, esa es una pregunta muy compleja, pero si tuviera que ponerle un nombre a esta cosa que hace a la literatura guineana tan original, quizá lo llamaría el afrocatolicismo. Con esto me refiero a una especie de subjetividad que es parte moral, católica, tradicionalista, impuesta, que se nota mucho sobre todo en los roles de género, y por otro lado es pues africanista, indigenista, reivindicadora y tal. Hay una tensión ahí que me parece muy productiva y muy interesante, y es una tensión que se expresa sobre todo cuando la literatura aborda dinámicas de género entre personajes mujeres que se rebelan o personajes hombres que tratan de vivir de manera dignificada según las exigencias del presente. Hay una tensión ahí, y yo creo que esto es muy particular de la literatura guineana porque también es muy particular de Guinea. Entonces, en tanto que la literatura representa un espejo de la realidad sociohistórica como se vive en el presente, yo creo que este es quizás el marcador más importante de la literatura guineana, esa tensión en la subjetividad que la literatura refleja. Como tú has dicho, el afrocatolicismo, ¿eso es bueno o malo para nuestra literatura? Yo creo que es muy bueno porque es una tensión que existe en la vida cotidiana de las personas en Guinea actualmente. O sea, mientras esta cuestión del afrocatolicismo esté presente en la literatura guineana, podemos estar seguros de que la literatura guineana está de hecho reflejando las realidades cotidianas que vive la gente. O sea, la dimensión existencial de la literatura está cumpliéndose, está desarrollándose. Porque si tratáramos de censurar estas cosas, ¿vale? Y esto es algo muy importante porque yo sé buenamente que existen personas que creen que una verdadera literatura nacional tendría que ser 100% africanista, reivindicadora y étnica. Yo sé que hay gente que cree en esto. Si quisiéramos hacer esto, sería un proyecto totalmente artificial. Serían mentiras. ¿Por qué? Porque esa no es la realidad que se vive en las calles y en las casas y entre las personas. La literatura tiene que ser un acto honesto. Y mira que estoy diciendo que la literatura es un acto.
Sí, la literatura es una praxis, es una práctica. No es solamente un reflejo de lo que nosotros queramos mostrar o de realidades ideales, ¿no? Eso es literatura panfletaria, eso sería un panfleto político, identitario, etnicista. Entonces yo creo que la presencia del el afrocatolicismo, en tanto que es una cosa que representa las dimensiones existenciales dentro de la literatura, es buena y no tendría que desecharse en nombre de una especie de literatura nacional totalmente africanista y étnica. No, para nada. Ahora, dale una puntuación a nuestra literatura desde tu perspectiva. Ah, ¿quién? ¿Cómo quieres que haga una evaluación? Ah, chico, a ver, déjame pensar. Es que tendría que haber varios criterios, ¿no? Y esto ya es mi cabeza de profesora en acción. Yo le pondría un 9 en originalidad, pero le pondría un 6 en formalidad y profesionalización. Le pondría un 7 en ortografía. Le pondría un 4 cuando tiene que ver con mercado editorial, porque no existe esto en Guinea. Y le pondría un 10 en tanto que motivación. Yo creo que los escritores en Guinea, a pesar de las circunstancias tan precarias en las que intentan desarrollar su oficio, tienen una integridad psicoemocional que yo envidio, la verdad, porque son muy fuertes. Ser escritor en Guinea Ecuatorial y específicamente las chicas, ¿no? Ser una mujer que se atreve a escribir, a querer apropiarse de la figura esta de la persona académica, intelectual, muchas veces es una misión suicida, porque todo el mundo sabemos que las mujeres en Guinea siguen teniendo un rol, desgraciadamente, siguen teniendo un rol de subordinación y no se ve con buenos ojos, como dicen ahí, cuando una chica intenta apropiarse del espacio público, o bueno, su presencia en el espacio público y en espacios públicos, en plan presentaciones de libros, firmas de libros, etcétera. Su presencia en estos lugares suele verse como una apropiación muchas veces ilegítima del espacio público reservado a los varones. Entonces, 10 en cuanto a motivación, y a las chicas igual, 9, 10 por atreverse a hacer esto, porque también es muy necesario. Describe tu relación con nuestra literatura y qué has encontrado después de tu investigación en nuestra literatura. Mi relación con la literatura guineana es una relación cercana, amistosa, personal y práctica, porque mi relación con la literatura guineana suele estar mediada por mi relación con los escritores guineanos, desde Melibea, César Mbá, hasta los chavales, ¿no? Bueno, Boturu, que también ya es un papá, y los chavales, Juliana Mengono, Luis Ensuamía, por mencionar algunos. Lo que yo he encontrado en esta literatura, y es una cuestión generacional también, es un discurso de mucha subversión. Es un discurso muy valiente, de mucha subversión, porque estas generaciones recientes, como lo escribí junto con Boturu y con Cristian Eteo, en el prólogo a la antología que sacamos en Habitación 323 en 2019, que se llama Luz para Todos. En el prólogo en esta antología escribimos que esta generación reciente son una generación que ha nacido y crecido en una Guinea Ecuatorial donde ya hay luz, alumbrado público y panaderías. O sea que estos chavales tienen una percepción muy distinta de lo que es la realidad social guineana, y también han crecido en contacto con tecnologías como el internet y tal. Entonces es una generación que ya no se contenta
con lo que hay, ¿no? Y es una generación que aspira a mucho más de lo que quizás aspiraron sus padres. Esto es algo que yo he encontrado en la literatura según mi relación personal cercana con los escritores. Son chavales muy valientes, son chavales que no son conformistas y tienen un sentido de la excelencia que es muy difícil de encontrar en generaciones previas, porque las generaciones previas se enfrentaban a otro tipo de problemas que los chavales de ahora, gracias a cualquier deidad, ya no tienen que enfrentarse. Les ha tocado una realidad y un entorno social un poco menos cáustico y por lo tanto su praxis literaria puede concentrarse en otras cosas y puede desarrollar otras cosas y puede tener más proyección de lo que ha tenido la literatura guineana anteriormente. Pero como te digo, esto es algo que yo he notado y que he percibido a partir de mi relación personal con la literatura guineana mediada por las relaciones que tengo con los escritores. No es algo que he estudiado de manera rigurosa académica con base en los textos. Es algo más enfocado en la práctica. Por favor, dinos cómo has contribuido al progreso de nuestra literatura. El impacto más grande que he tenido en el desarrollo de la literatura guineana se puede ver de dos maneras. Por un lado, son los talleres, que son talleres muy personales, porque no nada más implican una corrección superficial de los textos, sino que implican un trabajo intelectual, psicológico de muchas maneras, con los escritores. O sea, no se trata solamente de enseñarles a corregir sus trabajos o de corregir sus trabajos por ellos o en conjunto. No, se trata de formarles como escritores, formarles como escritores con cierta ética con respecto al texto. Ese es el tipo de talleres que yo doy y he visto muy buenos resultados. Quizás mi caso favorito es Juliana Mbengono, a la que conocí durante mi primer taller en la sede de Locos por Cultura en Manapá en diciembre de 2018. Iba a ser un recital, mi recital de despedida, y yo quería hacer una especie de booklet, un pequeño librito que pudiera producir para regalar a los asistentes, así, ¿no? Como cortesía por haber asistido. Y al encontrarme preparando este librito, yo me di cuenta que estas técnicas de edición casera, de maquetar en Word, de imprimir ahí donde los chinos, etcétera, podrían serles de mucha utilidad a los escritores guineanos jóvenes, porque yo misma las utilicé a mis 13, 14, 15 años cuando empezaba a tener la inquietud por publicar en México. Entonces, el primer taller que di en Guinea, que fue el nacimiento de Habitación 323, iba de esto. Era un taller de maquetación casera, auspiciado por Locos por Cultura y Bocamanja, en las instalaciones del LPC en Manapá, y se trataba de hacer corrección de textos, pero también formar a los escritores y enseñarles a hacer sus propias publicaciones en casa, en Word, de impresión sencilla y grapado. Este es el nacimiento de Habitación 323, y Habitación 323 es un taller que continúa con altas y bajas, porque desafortunadamente yo sigo siendo la coordinadora principal. A mí me hubiera gustado pasar esta responsabilidad a alguien más, pero la verdad es que todos los chavales están con sus propios proyectos, y como ha sido un taller que se ha llevado a cabo mayormente a distancia, tampoco ha podido haber una continuidad, en plan disciplina, una formación constante para que alguien pueda ocupar mi lugar ahí, en Malabo y en Bata, porque he tenido estudiantes, he tenido alumnos en las dos ciudades. Eso es por un lado. Por otro lado, otra de las cosas en las que creo haber contribuido o haber creado un impacto
en la literatura guineana es en el tema de lo performativo. En este recital que di de despedida en diciembre de 2018, que se hizo en las instalaciones de Locos por Cultura en Manapá, hice un performance de uno de mis poemas, es Italoprámide. Y preparamos una especie de escenario con pinturas de un pintor guineano muy reconocido, excelente pintor y muy buen amigo mío, Juan Carlos Bueriberi. Preparamos un escenario con pinturas que Bueriberi nos prestó, con sillas viejas, con velas, vale, preparamos una especie de ambientación propicia para el performance del poema, que se convirtió en una especie de ritual, ¿sí? Mucha gente decía que parecía una curandería porque había velas por todas partes. Pues durante este performance yo recité de memoria este poema largo, es Italoprámide, pero no lo hice sola, lo hice con ayuda de Juliana Mbengono y Leoncio Márquez, que fueron mis primeros 2 alumnos del taller de maquetación casera y habitación 323. Lo hicimos juntos. Yo recitaba parte del poema y ellos intervenían a manera de coro o corifeo, que es el coro griego, ¿no? En el teatro griego de antaño. Y este formato del performance este formato del performance, que es un híbrido de recital poético, lectura de poemas y teatralidad, dramaturgia, ha marcado un hito, porque he visto que, por ejemplo, en las representaciones o en las lecturas que hace Omal, suelen utilizar un formato similar, donde ponen sillas acomodadas de cierto modo y se lee a voces, ¿no?, entre una o más personas en un acto, en una especie de recital colectivo. Y me llena de orgullo y me llena de gusto saber que este recital hecho en diciembre de 2018 tuvo tanto impacto en las generaciones jóvenes, que aún ahora, cuando ellos mismos hacen sus propios eventos, el formato sigue estando presente de cierta manera, con modificaciones obviamente y cambios en los textos, pero el formato colaborativo, performativo en la lectura de poemas sigue vigente. Y yo creo que además de los talleres, esa es otra de las cosas en las que he contribuido y en las que he tenido cierto impacto en el desarrollo de la praxis literaria nacional guineana. ¿Nuestra literatura se consume fuera del ámbito nacional? Yo creo que es como todas las cosas que tienen que ver con Guinea. La gente no sabe que existe, pero una vez que se entera de su existencia, se convierte en algo hacia lo cual la gente desarrolla cierto apego. Entonces yo diría que no se consume fuera del país, al menos no como tendría que consumirse, pero simplemente porque la gente no la conoce. Cuando la conoce, y esto es algo que hay que agradecer mucho a la diáspora le da una proyección muy importante a la literatura guineana a nivel internacional. Una vez que se conoce la literatura guineana, la gente suele volver y buscar más, por las cuestiones que ya he mencionado, que tiene mucha originalidad y tal. Entonces, es así. ¿Encuentras alguna diferencia entre la antigua generación y la generación actual? Bueno, como he mencionado anteriormente, la generación actual es distinta a las demás generaciones porque las circunstancias en las que ha crecido y los problemas a los que se enfrenta ya no son ni las mismas circunstancias en las que crecieron sus padres, ni los mismos problemas a los que otros escritores se enfrentaron. La generación actual es una generación que ya ha crecido dentro de un ambiente de apertura y es una generación que no se conforma, sino que quizás aspira a más de lo que han aspirado sus padres en plan proyección internacional y el desarrollo tanto de su oficio como escritores como su propio desarrollo como personas. ¿Nuestra literatura es rica y puede esta impactar en la sociedad ocasionando cambios? Sí, la literatura guineana actual es muy rica y claro que tiene
la posibilidad de crear impactos sociales reales. Claro que sí, no me cabe ninguna duda. Por lo que ya he mencionado anteriormente, es una literatura muy valiente y es una literatura que refleja las realidades cotidianas en su dimensión existencial, cómo se viven, cómo se perciben en Guinea. Adelaida, ¿qué es la habitación 323? Habitación 323 es un proyecto editorial. Es un proyecto que consiste en talleres de formación y profesionalización a escritores jóvenes guineanos, y también consiste en talleres de maquetación casera, ¿sí? Es un taller que, como ya he mencionado anteriormente, empezó en diciembre de 2018 en el marco de un recital, mi recital de despedida, en la sede de Locos por Cultura en Manapá, en Malabo. Y empezó con 2 alumnos, con Juliano Mbengono y con Leoncio Márquez. Habitación 323 toma el nombre de Habitación 323 a partir de la habitación que yo ocupaba en el Hotel Tropicana en Malabo, porque a pesar de que el taller había iniciado en la sede de Locos por Cultura en Manapá, al final, dado el hecho de que trabajábamos en horarios muy dispares, movimos el taller a mi habitación. Y mi habitación se convirtió en una especie de taller de impresión y de quehacer editorial. Gente entraba y salía y venían a visitarnos pues personalidades del ámbito cultural, y se convirtió en una especie de hub, de centro social literario, mi habitación en el Hotel Tropicana. De ahí viene el nombre. Entonces, son 2 cosas. Es un taller de producción, por un lado, y es un taller de corrección, por otro lado. Ahora, el proyecto sigue activo, como ya mencioné también, con altas y bajas, porque yo soy la única responsable, soy la coordinadora. Y depende mucho del tiempo que tenga libre, porque es un proyecto que funciona sin financiación. El dinero necesario para imprimir ejemplares, una vez que se termina de corregir y de maquetar un booklet, que es el formato que manejamos, suele venir de organizaciones no gubernamentales o de los bolsillos del mismo escritor. Entonces, esto es lo que es Habitación 323. Escritores favoritos de Guinea Ecuatorial. Mis escritores guineanos favoritos son Trifonia Melibea Obono, Requeredo Silebo Boturu y Juan Tomás Ávila Laurel. ¿Por qué? Por razones muy distintas. El trabajo de Boturu es como un bálsamo a la violencia cotidiana que se experimenta en Guinea. Tiene muchos poemas donde también hay un sentido de ironía muy grande, y eso también resulta muy curativo para los tipos de violencia que existen en Guinea. El trabajo de Melibea es extremadamente crudo y realista, y creo que es un trabajo importantísimo para poder reivindicar el rol de las mujeres en la sociedad guineana. Y el trabajo de Juan Tomás es un trabajo al que constantemente regreso a la hora de escribir yo misma, de manera académica, porque Juan Tomás se mueve entre un discurso que es intelectual crítico y literario lírico. Entonces, el trabajo de Juan Tomás, la literatura de Juan Tomás, tiene ese doble eje académico crítico y literario lírico, que a mí en lo personal me resulta bastante útil a la hora de escribir textos académicos. ¿Cuál y cómo fue el recibimiento que te dieron los escritores de Guinea Ecuatorial? Cuando llegué a Guinea por primera vez en 2014, a principios de 2014, en febrero de 2014, me dieron un recibimiento muy caluroso, porque
yo llegué, como se puede decir, agregada cultural a la librería La Casa Tomada, que en ese entonces estaba en Plaza de Guaízo. Y la librería, que era en ese entonces, creo que ahora lo sigue siendo, propiedad de César Mbá, que también es escritor y después terminó siendo ministro de Economía. La Casa Tomada era entonces el epicentro de la actividad literaria guineana, fuera de los centros culturales. Como parte de mis actividades en la Casa Tomada, tuve la oportunidad de organizar lecturas y coordinar talleres. Y así fue como conocí personalmente a Boturu y a Nanay, por ejemplo. Me dieron una recibida muy calurosa la primera vez. La segunda vez que viajé a Guinea, que fue a finales de 2017, también tuve un recibimiento muy caluroso, sobre todo por parte de Boturu, que para ese entonces ya teníamos pues 4 años así de ser amigos, y se amplió mi círculo de amistades en la literatura gracias a Boturu. A Melibea la conocí también durante los últimos meses de mi trabajo de campo en 2018 en Malabo. Y bueno, a la gente que ahora ya se ha consolidado un poco más, pero que hace 5 años no lo estaban todavía. Leoncio Marqués, Luis Ensuemía, Juliana Mbengono, Anita Ichaicoto. A todos ellos pude conocerlos también a raíz de esta ampliación de mi círculo de amistades literarias. Y la recepción que he tenido por parte de ellos siempre ha sido muy buena. La gente que no me quiere, que la hay, suelen ser estos nacionalistas étnicos que creen que me ven como una blanca impostora que ha venido a aprovechar, ¿no? Y que no me conocen personalmente porque nunca he tenido ningún tipo de relación cercana con ellos. Pero es gente que está muy preocupada por tratar de, no sé, trabajar en pro de la literatura nacional, pero desde una perspectiva muy nacionalista étnica, así como literatura guineana para los guineanos, hecha y administrada y tallereada por guineanos, para guineanos, dentro de Guinea, de manera muy endogámica, ¿no? Porque creen que eso es la autenticidad. Fuera de estas personas que no me quieren porque me ven como un elemento externo, en plan contaminación de la pureza de la literatura nacional, todos los demás siempre han sido muy cálidos hacia mi persona. Si la literatura fuese un plato típico de comida de Guinea Ecuatorial, ¿qué plato para ti sería nuestra literatura? Sería bambucha sin sal. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es una literatura compleja que se esfuerza por ser autóctona, pero al mismo tiempo le falta mucha profesionalización. O sea que le faltan esos condimentos que harían de ella un plato más digerible para otros paladares, más allá del paladar guineano fan. Y sí, yo creo que el estado actual de las cosas, la literatura guineana que se produce dentro de Guinea, podría compararse con un plato de bambucha sin sal, efectivamente. Bien se sabe que en los colegios no se enseña mucho sobre nuestra literatura, por no decir nada. Bien, a ti, Adelaida Caballero, ¿qué te parece? Yo creo que el hecho de que en los colegios se imparte muy poca literatura guineana tiene que ver quizás, y esto es pura conjetura, tiene que ver con el hecho de que los planes educativos, por un lado, todavía no están descolonizados y por otro lado, no están enfocados en las humanidades. ¿Por qué lo digo? Porque si te fijas, y lo he mencionado anteriormente, la literatura que se imparte en los colegios es la literatura española del siglo de oro y los formatos clásicos. Y desde esa perspectiva, la literatura que se imparte es muy formalista y muy
clásica, no se imparte con el afán de desarrollar en los alumnos alguna especie de inquietud o curiosidad literaria. Por otro lado, eso es por qué se imparte la literatura que se imparte. Pero ¿por qué no se imparte la literatura que no se imparte? O sea, ¿por qué no se imparte literatura guineana? Creo también que tiene que ver con el hecho de que mucha de la literatura guineana puede considerarse como literatura disidente y la literatura guineana que no es disidente suele ser propagandística. Y por ese lado creo que está bien que no se imparta. Pero a final de cuentas yo creo que es una cuestión de apreciación. Falta mucha apreciación por la literatura nacional dentro de Guinea, pero esa apreciación no puede darse mientras sigan descalificándose formas pluralistas de pensamiento, formas que quizás contradicen normas comunitarias o normas sociopolíticas o tú sabes, ¿no? Mientras no seamos capaces de ver la literatura como un arte y sigamos condenándola por sus contenidos ideológicos, difícilmente va a poder haber planes de estudio en Guinea que puedan impartir o que se atrevan a impartir literatura guineana nacional en todo su potencial discursivo. Ahora bien, para cerrar la entrevista, tienes el micrófono abierto para dejar un mensaje. ¿Algunas palabras que recordar? Muchas gracias, Manuel, y a todo el equipo de Betón por la consideración. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Quedo muy pendiente del programa, claro que me suscribo. Envío un saludo muy caluroso a toda la gente de Guinea Ecuatorial, dentro y fuera de los círculos culturales y artísticos en el país. Y muchísimas gracias. Un beso. Y eso es todo, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os hayáis informado sobre nuestra literatura. Por favor, no os olvidéis de reaccionar dejando vuestro pulgar arriba, un comentario y suscribiéndoos para que este canal crezca y la literatura de Guinea Ecuatorial llegue más allá de donde está ahora. No estamos bien, estamos mejor que bien.